público entregado. Está entregado no sé, pero soliviantado sí que lo está. Sí, sí. Bueno, ya basta de charla. Ya basta. Llevamos aquí toda la mañana escuchando un montón de herejías y un montón de sinsentidos. Así que nada, es necesario un auto de fe. Además, yo veo por aquí gente levantada, veo gente animada, que creo que tiene ganas de que le enjuiciemos. ¿Pero cómo? Eso. Enjuiciar Sobre todo aquello, lo del fondo que están durmiendo. ¿A quién va a ser? Es más, guardia, el caperuzo para él. El fresco. ¿Por qué aplauden? Mi vida no ha tenido sentido. Llevas toda la mañana diciendo herejías, no van a aplaudir. Sí, pero en fin, pero ¿esto va para el brazo secular o el otro? Sea donde sea, al matarín. A ver, por Dios. Hombre, al señor alguacil, habría que tener a bien juzgarlo antes. Si no ¿Pero te que importa. están todos expectantes del espectáculo? Seguro que es culpable. Con esta cara de marrano lijante judío, no puede tener otra cosa. Ya me encargaré yo, siguiendo las enseñanzas del padre Ciruelo, de demostrar que este hombre es inocente de lo que se le acusa. A ver, señor fiscal, si yo lo entiendo, todos aquí tenemos ganas de apalearlo con algo gorrino, pero si nos pasamos, el juicio podría declararse nulo. Hombre, yo desde luego el Javan Agila Gaba no pienso cantarlo ahora mismo, o sea, no es el momento mejor para hacerlo. Lo veremos. Un poco de pollo y seguro que acaba cantando el Haran y Hanna jurando el cocido con tocino del Charolex. No, por Dios, hay cosas todavía que hay eso por encima de mi cadáver. Pero en cualquier caso... ¿Eso consiste? ¿Ah? Vale, por eso, ahí pillada. En cualquier caso, vamos a ver, aquí hay gente que sabe que nos puede indicar cómo es un auto de fe, que no se pueda poner a uno con estas pintas, o sea, que no me han puesto así desde que iba al colegio, bueno, luego en la facultad también, que, bueno, sí, mi vida. ¿Tienes un abrazo? No, sí, por favor. Sí. Y que si no, esto aquí para juzgar. Bien, esto se llama prevaricación a los jueces, con lo cual vamos, yo creo que a pasar a la siguiente mesa, que nos van a explicar muy bien lo que es un auto de fe. Con lo cual tenemos la gran suerte, salgan sus paternidades, de contar, pues evidentemente con unos eruditos que me siento ridículo, por Dios, o sea, esto no, o sea, todavía un San Benito tiene un algo de escapulario y tal digno, pero como siempre comenzando más de la cercanía, no por otra cosa, con don Alfredo Álvarez Guerra. La verdad que estoy con miedo porque tenemos a un granadino y a un sevillano en la misma mesa. En fin, no, esperemos que no... estas cosas, yo sé que aquí entre Andalucía Oriental y Occidental las cosas andan como andan, pero bueno, obviamente es un historiador, es una autoridad en la historia moderna de España, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su Instituto de Historia en Madrid, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, ha sido condecorado con la encomienda de Isabel la Católica, tiene otras distinciones que la verdad es que, en fin, sería moroso indicárselo, pero bueno, la mayor parte de su investigación se ha concentrado en la Edad Moderna en España. En sus primeros años se dedicó al reinado de Felipe II, que mejor sitio que en este, conoce de sobra este lugar y creo que se ha pasado mucho tiempo y tal en sus archivos, con lo cual no podemos desentrañarle ninguno de los secretos que están aquí. Y en cualquier caso, evidentemente, entre sus obras pues también están efectivamente obras con relación a lo que es la Inquisición española. Por otro lado también tenemos, ya que le he citado, también, bueno, no es un historiador porque es un arqueólogo, que son gente rara, o sea, parecen lo mismo pero no lo son. Aunque se licenciara en Geografía e Historia por la Universidad Hispanense, porque ya digo, su doctorado encima es en Arqueología, no le veo yo de Indiana Jones, pero bueno, son estas cosas. Es profesor en la Universidad de Córdoba, con lo cual sigue en el mismo sitio, si es que al final... ha estado trabajando además, y además tiene varios libros interesantes, da rabia decirlo, pero también tiene los libros suyos en la salida sobre el tema de las fortificaciones y del organismo de la UNESCO que se encarga de esto, y ha llevado a cabo varias publicaciones, y una de ellas que además inicia lo que fue una colección que es la de Esto no estaba en mi libro de Historia de España, con lo cual también es curioso porque cuando nos conocimos estábamos trabajando en paralelo en un tipo de libro parecido que era efectivamente desentrañar
o sacar ahí ese tipo de libros o de personajes que no están habitualmente en los libros de texto. También arqueología, tesoros y tumbas, en fin, la verdad es que efectivamente tenemos también a una personalidad importante. Y va a moderar la mesa Vicente González Olaya, del País. Perdón, que también ha sido, es un gran amigo, es majo. O sea, izquierda, rojillo, pero es majo. Ha escrito además un libro interesante, rarísimo, o sea, que en un título extraño sobre arqueología, o sea, es muy escatológico. Yo no lo voy a decir, hay público, o sea, hay menores y tal, pero les recomiendo ese libro que está ahí a la salida. Y Vicente González Olaya, además, efectivamente, hace una gran labor de divulgación, que antes se ha preguntado, desde las páginas del País, perdón, haciendo esa labor, no, en serio, increíble, porque es eso, esto es un trabajo transversal entre todos, y yo creo que esta mesa, que está titulada Autos de fe, clichés y realidades, la falsa imaginería de la tutora inquisitorial, vamos a aprender muchísimo con todos ellos. Por favor, vuestra mesa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Javier Santa Marta, a la Fundación, al Ayuntamiento. Y para mí es un honor estar aquí, primero porque hay una enorme descompensación. Estoy con dos personas que saben muchísimo y yo, sinceramente, sé poco. Una de las cosas que aprendes en periodismo es que, primero, la modestia, la humildad. Y, en segundo lugar, que nunca tengas vergüenza. Pregunta cuando no sabes, porque la segunda vez no te hará falta preguntar y poner una sonrisa haciendo como si entiendes algo que no comprendes. Entonces, lo que voy a hacer es, sobre todo, que es para lo que estudié en la facultad, es preguntar, investigar e intentar que lo que vosotros preguntaríais se lo preguntamos a los dos expertos. A mí una de las cosas, y voy a ser muy breve, a diferencia de otros moderadores, porque yo creo que el moderador debe moderar, no dar su opinión, solamente voy a decir una cosa. Una de las cosas, o sea, yo creo que esta es la mesa más divertida. Primero porque es la guinda del pastel, el auto de fe. Todo esto que nos han contado, toda esta maquinaria, todos estos procesos, acaban en esto, en el auto de fe. Hay un cuadro del Prado, que es de Francisco Ricci, que se llama El auto de fe en la Plaza Mayor, que es una fotografía maravillosa de ese espectáculo, porque era un espectáculo como ir a los toros o al fútbol. El cuadro es bastante grande y está llena de decenas, casi centenares de personajes. Se puede ver al rey Carlos II, se puede ver a los reos, se puede ver al público, se puede ver a los nobles, los caballos, o sea, todo lo que formaba el espectáculo del auto de fe. Permítame que diga espectáculo, estamos hablando de la muerte, del asesinato de seres humanos. Pero se lo tomaban así. Aunque yo creo, después de haber escuchado a los que habéis estado aquí, que el aparato era un poco malo. Era un poco, o sea, porque si hablamos de que en 4 siglos murieron de 3.000, bueno, fueron asesinadas de 3.000 a 5.000 personas, y en cambio en el norte de Europa podemos hablar de 40.000. O Isabel I de Inglaterra mató a más de 20.000 católicos en las guerras de religión. Este aparato tan maravilloso al final era una castalla pilonga, no funcionaba prácticamente. Entonces yo, lo que sí que me interesa mucho es saber cómo era el proceso para que una persona, un ser humano, terminase en esa situación, lamentablemente, pues quemado o ejecutado, con garrote o con lo que sea. Entonces, como voy a empezar preguntándole a Alfredo, bueno, ya os he contado quién es esta persona. Una cosa que más me maravilla de este mundo, cuando preguntas, es que hay gente que sabe absolutamente de todo. O sea, cuando han pasado por aquí los ponentes, saben datos, saben nombres, saben lugares, lo conocen todo. Y entonces, desde que hago arqueología e historia en mi periódico, he descubierto que hay auténticos especialistas de lo más minucioso. Entonces, vamos a preguntarle en primer lugar a Alfredo cómo era un proceso, cómo era
en general, un proceso hasta llegar a un auto de fe. Por cierto, mi libro, aunque no lo ha dicho Javier, se llama La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Sí, puedes refrescar. Gracias. Gracias, moderador, por esta introducción a mi texto y a mi presencia hoy aquí. Muchas gracias a la organización de esta apasionante jornada inquisitorial en la que hemos hablado de una institución que no tiene ninguna justificación a los ojos de hoy en día y que sin embargo ha tenido, eso sí, no me cabe la más mínima duda, mucho en la forja del carácter del ser español, que sí, yo creo que sí que existe el ser español y fundamentalmente, además, en uno de los aspectos tangenciales, en fin, lo digo con cierta sorna, de la Inquisición, que son las influencias ulteriores, bueno, continuas y ulteriores que ha tenido y de las cuales se han hablado muy poco hoy, creo yo, porque naturalmente se hablaba de otras cosas. Se llama la limpieza de sangre y todos esta estigmatización social que conllevó hacia una sociedad del miedo, pero más aún de la precaución y sobre todo de la disimulación, en donde el grupo de pertenencia señalaba con toda la virulencia que le podía apetecer a un grupo, el grupo de referencia, quiero decir, a los del grupo de pertenencia que querían formar parte de los otros y así sucesivamente. Yo creo que esto se sigue viviendo, a lo mejor es la humana conditio, pero unos que quieren algo de movilidad social y los otros que se la impiden, ¿no? Esto pasó mucho con la sociedad conversa y con la sociedad cristiana vieja. En cualquier caso, también he de reconocerles que me gusta mucho venir al Escorial. Sí, he trabajado un poquito en la biblioteca del Escorial. Me gusta mucho hablar debajo de Quintiliano, el mejor pedagogo que ha habido desde el siglo XV. Y me gusta mucho poder hablar en el Escorial porque en el año 2001, el día de San Lorenzo, me ahogué y tuvo a bien San Lorenzo que yo no me ahogara, no solo comer chuletitas a la parrilla, ¿qué le voy a hacer? Tuve después una hija que la llamé Laurentina y me la bautizó, tuvo a bien hacerlo el enorme favor el fraile bibliotecario Fray José Luis del Valle, y en fin, se llama Laurentina y es el Escorial y es San Lorenzo y son las chuletitas de cordero, fíjense qué cosas tiene la vida, ¿no? Además, hoy he tenido la enorme fortuna de volver a encontrarme con maestros. En su caso, si yo tuviera que definirlos, formaría parte de una tercera generación de historiadores. Perdona, Jaime, no te estoy llamando viejo, pero vamos, es que eres mayor que yo, ¿qué le voy a hacer? Una tercera generación de historiadores, y es muy interesante porque mi maestro, el profesor Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, se dedicó precisamente al estudio de la sociedad conversa y de la sociedad cristiano vieja. La gran generación de García Cárcel o de Jaime Contreras y también de Martínez Millán se dedicaron, como han visto, a otros estudios sobre la Inquisición y en fin, pues a mí me resulta muy gratificante estar hoy con ellos aquí en el Escorial y debajo de Quintiliano. En toda exposición es conveniente traer un plan A. Yo traigo unos textos sobre la Inquisición en tiempos de Cervantes. No olviden nunca de leerse, y vamos, es que es absolutamente imprescindible leerse el entremés de la elección de los alcaldes de Daganzo, soberbios. ¿Sabéis leer, Millos? ¿No? Por tal cosa yo haré que lleve a las mujeres a la casa llana y a los hombres al brasero, ¿no? Es un texto fabuloso. Bueno, es igual. Trae un plan A, la Inquisición en tiempos de Cervantes. Traigo también un plan B, por si acaso, que es que al salir de... Bueno, concretamente ayer cogí unas carpetas de algunos procesos inquisitoriales que tengo en casa, que si hay tiempo, pues les puedo leer, porque sintetizan muy bien, un solo documento sintetiza muy bien cuál ha sido la actividad de la Inquisición. En fin, y después de esta... introducción, que por cierto yo no creo que sean asesinatos, había un proceso judicial de por medio, el sistema judicial era diferente al nuestro, eran juzgados por tribunales de gentes formadas en el derecho civil y en el derecho canónico en las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, que sí, que aquello que la Inquisición generó una sociedad de la disimulación y del miedo, ¿no? Y se me había pasado ahora la pregunta, sí. ¿Cómo era el proceso? Por cierto, yo sí creo que aunque haya un proceso judicial, ese proceso judicial
no tiene ninguna validez. Es como si me dices que los procesos judiciales de Stalin eran procesos judiciales. Hombre, No, ahora mismo, es lo mismo. No. Sí, hombre, sí, es lo mismo. Bueno, es igual. Y sobre todo comparados con hoy en día, claro, si hacemos presentismo es así. Para ellos, por supuesto, tienen sus garantías judiciales, ¿no? Pero que conste que yo jamás ni justifico, ni aplaudo, ni digo nada a favor de la Inquisición. A mí me parece que como tribunal es una cosa, en fin, pues no es de lo más agradable. Y aquí tengo los documentos para demostrarlo. Una cosa, estamos en el siglo XXI y estamos hablando del siglo XVI y XVII. No podemos juzgar, nunca con nuestra visión qué pasó en el XVI o el XVII, pero cuando me refiero... Gracias. Hombre, ya, pero quiere decir que quede claro. No creo que nadie justifique nada así, porque estamos hablando de una mentalidad que no tenemos en este momento. De acuerdo. Y desde luego a ellos, a los que eran acusados por las cosas que les voy a leer ahora, desde luego pues tampoco debían estar muy contentos ni muy felices, ¿verdad?, con el sistema judicial o con la institución inquisitorial. En cualquier caso, en primer lugar, la Inquisición nunca juzgó a judíos. Esto es importante tenerlo presente. La Inquisición nunca juzgó a judíos. La Inquisición intervenía solo y exclusivamente sobre bautizados. Lo cual quiere decir que si la Inquisición intervenía o actuaba, actuaba contra herejes. O, en este caso, lo que tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Los judeoconversos son apóstatas, son cristianos, ¿verdad?, que dan marcha atrás y, en fin, pues de manera disimulada o de manera recogida, ¿verdad?, vuelven a practicar la ley de Moisés aun estando bautizados. Por lo tanto, son unos herejes y apóstatas, que es una herejía de la religión cristiana. Este es un punto inicial fundamental, y esto es lo que explica, desde luego, también mucho de lo que se ha hablado esta tarde sobre la Inquisición en América. Pongo por caso. Bueno, uno de las instituciones o de los grupos sociales como institución dentro de la Inquisición, de los más fantásticos y favorables, yo no sé si ustedes han conocido hoy en día todavía algún personaje que se pueda poner en relación a esto que les voy a comentar, era el de los familiares de la Inquisición. Los familiares de la Inquisición eran los ojos, los oídos y la boca de todos los pueblos y sobre todo en las ciudades del tribunal, del distrito de la Inquisición. Lo que ellos oían iban después a comentarlo al tribunal de distrito, y el tribunal de distrito, si lo consideraba pertinente, ponía en marcha una causa general o una causa particular, ¿verdad? Bueno, pues estos son los personajes que puede que sean un poquito más deleznables que otros, ¿no? En muchas ocasiones eran laicos, en otras ocasiones, bueno, claro, había familiares de la Inquisición que pertenecían al clero. Una vez que un tribunal de distrito había decidido poner en marcha un proceso, se acudía a la comarca o al pueblo, o al pueblo o a la comarca, ¿verdad?, proclamando un edicto de gracia. El edicto de gracia pues era por pregones se avisaba que se iba a poner en marcha un proceso inquisitorial y que todos aquellos que sospechasen, es que esto es absolutamente terrible, claro, todos los que sospechasen que hubieran cometido algún pecado susceptible de ser condenado dentro del grupo de pecados que venía a perseguir a este pueblo o a esta comarca la Inquisición, pues que disponían de un plazo de una semana, por ejemplo, para ir a confesarse y ser redimidos de los pecados. También, si tienes algún conocido o algún vecino, es bueno que vayas a decirlo al juez de distrito, al juez inquisitorial, y que le comentes pues que sabes, que has oído, que has visto, tal. Esto cualquier individuo. Entonces había que acudir y decirle al inquisidor, en el plazo, insisto, de una semana, de 15 días de plazo que se diera, pues había que decirle, bueno, yo creo que es que no lo sé, pero me parece que yo cometí, es que no lo sé, bueno, pero yo hice esto. Ah, bueno, hiciste, ¿y quién estaba presente? Fulano, Mengano y Zutano. Ah, muy bien, bueno, pues nada, pues bueno, vamos a ver, esto puede ser con una juración de levi, o sea, breve, pues no pasa nada, y si es vehemente, pues
bueno, las cosas se van a complicar un poco, pero de todos modos, fulano, zutano y mengano no han venido a decir que tú delante de ellos dijiste, y porque ellos no han venido a decir que tú delante de ellos dijiste, pues vamos a mandar unos alguaciles y vamos a buscar a fulano, mengano y a zutano y a ver por qué ellos no... ¿De acuerdo? Entonces, claro, ante un edicto de gracia quedaba un periodo por el cual las penas podían ser resueltas con rapidez y sin grandes preocupaciones. Luego entraba el proceso del edicto de fe, ¿de acuerdo? En el edicto de fe ya sí que se incoaban los procedimientos que se consideraran pertinentes. Procedimientos que eran secretos en todo. Era secreta la delación, era secreto la causa por la cual se ponía en marcha el proceso inquisitorial y así sucesivamente, de tal manera que, ven aquí, oye, cuéntame, ¿tú sabes algo de esto? No, pues yo sí sé, pero no sé, ¿de acuerdo? Es decir, que se incoaba un proceso alrededor de la desinformación y sobre todo el miedo. Era una sociedad medrosa y por lo tanto en ocasiones muy violenta entre sí por cuestiones naturales cuando hay miedo, ¿verdad? Y luego puesto en marcha el edicto de fe, pues empezaban los juicios, podía empezar el juicio sin que el acusado, insisto, supiera de qué se le acusaba, por supuesto mucho menos de quién le acusaba. Se dice, para justificar la actuación de la Inquisición, con esto termino, vamos a poder hablar un rato. En cuanto me digas. Se dice para justificar la actuación de la Inquisición que se podía recusar que el acusado podía recusar a las personas que él pensase que le podrían haber delatado. Bueno, bien, sí, esto es así, pero claro, coges las estadísticas y eran muy poquitos los que eran los recusados, que eran a su vez juzgados por la Inquisición por haber levantado un falso testimonio contra un tercero, ¿no? Y entonces, bueno, pues al ponerse en marcha el edicto de fe, todo el proceso inquisitorial, se podía llegar a la tortura si no se declaraba aquello por lo que se había abierto este proceso inquisitorial. Bien, es verdad que no se buscaba la tortura por hacer el mal o el daño sin más, me entienden, ¿verdad? Sino que se buscaba la tortura por el bien del reo, para que confesase sus pecados y así poderle corregir, ¿no?, los males de su fe, ¿no? Bueno, luego ya, una vez que las torturas había de varios tipos, no tantas como se describen por Guillermo de Orange o por otros textos antiinquisitoriales, pero bueno, estaban nutridas, vamos, las torturas estaban nutridas y habitualmente pues se confesaba lo que se quería que se confesase o lo que fuera, o sea, aflójenme los cordones que yo les diré lo que quieran. Pues esto, vamos, uno se lo encuentra varias veces o con frecuencia en las declaraciones inquisitoriales, y una vez que había habido declaración, en su caso pues podía haber un auto de fe, y de autos de fe pues hablaremos más adelante. De momento me callo. Ven cómo saben, si es que les digo que esta gente sabe muchísimo y además si no se lo inventan y esto. Me parece súper interesante. A mí una de las cosas que más me llama la atención de los autos de fe es cuando quemaban muñecos en efigie porque el acusado había huido. Y yo nunca he entendido eso. O sea, no era un poco hacer, permítame, el ridículo, porque se te ha escapado el reo y entonces es una especie de pataleta administrativa, o tiene otro significado diferente. Yo creo que era el paripé, para no ser tan crueles como se podría ser. Mira, yo tengo que decir una cosa. Cuando Javier Santa Marta me llamó para decirme, mira Paco, que la tercera jornada de la leyenda negra, y entonces me explicó de qué iba la Inquisición y todo esto. Y yo estaba en Córdoba, digo, oye, y allí hace calor, ¿eh? No, allí hace calor, no lo de aquí. Y entonces me dijo, esto pues va de la Inquisición, bla, 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 bla. Y yo me puse a reír. Claro, pobrecito de Javier, que es tan bueno, me dice, ¿de qué te ríes? Yo me estaba riendo de dos cosas. Una, porque me estaba imaginando las caras de las personas
que han fomentado tanto la leyenda negra. Me imaginaba sus caras y pensaran que una serie de científicos más o menos, yo creo que más o menos bien intencionados, iban a buscar la verdad entre toda la basura que ellos nos habían arrojado. Ese era el primer motivo. Y el segundo, que lo íbamos a hacer aquí, en el Escorial, que es la obra cumbre de Felipe II, uno de los pilares de la Inquisición. 1.200 puertas, 2.675 ventanas, 9 torres, 88 fuentes de agua, 89 escaleras. Y lo mejor, la secreta envidia de los reyes de Francia. Yo es que me tuve que reír, claro. No me iba a no reír. Entonces voy a decir 2 pequeñas cositas y después voy a entrar a una cosa que Alfredo y Vicente han tocado. Creo que de España es del país de Europa del que más profundamente se puede hacer una historia de la Inquisición, porque en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es uno de los mejores del mundo, que también me da a mí mucho coraje, que parece que en España no podemos tener cosas buenas, pero a donde voy, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid hay una sección entera sobre la Suprema. Y ahí hay 1115 legajos. Para quien esté acostumbrado a eso, los legajos, hombre, a lo mejor uno dice, tú eres una rata de biblioteca, colega. Pero que va, yo no soy una rata de biblioteca, lo que pasa es que esas cosas me gustan. Y te encuentras también 4.000 cajas de papeles. Ningún tribunal eclesiástico del mundo tiene tal cantidad de información. Por eso muchas de las cosas que se han dicho aquí son tan certeras. Bueno, segundo, hay una cosa, yo creo, no soy negativo, cualquiera que me conozca dirá, este tío es alegre, este tío es positivo. Y sí, lo soy. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que una parte de la Inquisición está ya en el ideario colectivo. Va a ser difícil mejorar eso. Verán, yo doy clases en la Universidad de Córdoba, y entonces a mis alumnos yo les lanzo muchas preguntas capciosas, me encanta. Y entonces les digo, os voy a hacer una pregunta capciosa. Ellos no saben lo que es capcioso, pero es verdad. No, esto no lo digo para hacer reír, es que es así. Yo entonces les pregunto, capcioso es una pregunta con trampa. Y ellos me dicen, profe Junco, usted es muy tramposo. Y digo, no, es que os quiero hacer pensar. Y entonces les digo, todos vosotros sabréis. A ustedes no les hago la pregunta capciosa. Claro, ya los he predispuesto. Pero les digo, todos vosotros sabréis que a Galileo lo quemó la Inquisición. Sí, todo el mundo, sí, casi. No. Ni lo quemó. Galileo murió, creo que con 72 años, que no lo sé, de viejo. El mismo día que nació Newton, por cierto. Ya, exacto. De viejo. En su casa, como un burgués, en su camita. Es muy... Sí, como Isabel II, pero Isabel II en el Palacio de Castilla en Londres, en París. Lo digo porque es muy importante. Si un montón de chavales de primero o de cuarto, porque yo doy en las dos clases, piensan que ya Galileo, pum, que la Inquisición ya se sabe, ¿no? No se sabe. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado comer el terreno hasta este extremo? En parte, yo no quiero ser peleón, No, es que yo quiero que seáis pelones, porque si no, yo voy a dar si no es un poco aburrido, ¿no? Ya, pero es que no sé. Es que... Mira que entro. Voy a entrar. Verán. ¿Por qué creo, ¿Por qué en gran parte España tiene esta mala fama con la Inquisición? Sí, ya sabemos que Debris, sus grabados, los enemigos de España, todo lo que queráis, sí. Por una parte de los españoles. Voy a leer un texto de 3 líneas, solo 3 líneas, Solo 3 líneas se lo encuentro. Sí. 2 líneas, ni 3. Todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. ¡Ole! Es verdad que no tiene que ver expresamente con la Inquisición, Es Amadeo de Saboya, que ante
todos los problemas que vio y el poco apoyo que tenía, no abdicó, él no abdica, él rechaza el trono. Aquí, yo a quien le pique, que le pique, ya lo siento. Pero hace poco, una linda y a lo mejor hasta inteligente, eso es mentira, vicepresidenta de gobierno, para el 5º centenario de la vuelta al mundo, la tía va y a un pseudohistoriador le pagó dinerito fresco de sus impuestos y de los míos para que escribiera y demostrara que Elcano no fue quien dio la primera vuelta al mundo. Y yo me quedé alucinado. ¿Por qué? Porque, joder, tío, pero tú no te das cuenta de que Magallanes murió en Mactán, que tenía tan mal carácter que se lo cargó el rey Lapu Lapu cuando todavía quedaban 26.000 kilómetros para llegar a España, que el primer hombre en la historia que da la vuelta al mundo es Elcano. ¿Por qué te empeñas en lo contrario? Yo sé por qué, lo que pasa es que no quiero dar mucha caña. Es verdad, pero eso... No, esa es una parte del problema de por qué en el mundo la Inquisición española es el horror de los horrores. Eso estarán de acuerdo conmigo. ¿Es el horror de los horrores? Vale. Pero resulta que la Inquisición anglicana, no se llama Inquisición, son sus tribunales religiosos, se carga a 20.000 brujas. Aquí, 60. Que la Inquisición alemana, luterana, se carga 25.000 personas. ¡Qué pasote! Y después resulta que la mala es la Inquisición española, que se carga a entre 3.000 y 5.000. Anda. Bueno, nosotros, es verdad, yo le voy a dejar ya la palabra. Sí, no, si puede seguir. No, porque no quiero aquí arrollar a nadie. Pues... Ya lo dije en la primera jornada de Leyenda Negra, soy arqueólogo, me dedico a los castillos, fijaros. Publico en revistas especializadas, de la que, verdad, yo siempre decía, nos la leemos 4 tíos en España, 4 en España, mentira, 3. Y es verdad, porque ¿quién se va a leer la edafología muraria de un castillo? Y llegó un momento en el que yo pensé, Paco, tienes que hacer algo, además de tus castillos. Tus castillos están muy bien, porque son mis castillos, pero sí, porque me gustan mucho. Pero tienes que hacer algo para divulgar la historia. Tienes que divulgar. Mira, colega, o divulgas o te vas a la cama y te pones a dormir. O no, yo divulgo. Y entonces, aquí hay un mosquito. Era mío, te lo voy a echar para allá. Sí, no, ya. Te la echáis entonces, aquí. Es muy importante que todos ustedes, en la medida de las posibilidades de cada uno, no se callen. No, joder, no se puede callar. Que puede escribir en un periódico, pues escribe en un periódico. Que puede escribir en una hoja parroquial, pues bendito sea Dios. Que puede dar una conferencia, pues que la dé. Pero hay una corriente antiespañola tan brutal. Yo esto no lo digo para ponerle la medallita, sino para que ustedes vean cómo salen las cosas. En el primer libro yo pensé, esta es mi contribución a la memoria histórica. Anda, ahora sí que no publico nada sin mi contribución a la memoria histórica. Y digo, voy a escribir lo que realmente fue la historia de España. A mí me llegan a decir que en 5 años tengo 17 ediciones y es que me da el jamacuco de la risa. Lo digo para que no se acomplejen, para que no tengan miedo, para que no les dé vergüenza, para que la gente está deseando oír la verdad. La verdad tiene una cara y es atrayente. Y la mentira es poliédrica y no atrae. Entonces ustedes... Sí, no, está bien. Yo quería decir una cosa de lo que ha hecho el profesor. Nunca vayan a un archivo a buscar documentos del siglo XV porque no van a entender absolutamente nada, ni una palabra. O de ese epígrafo o no se entiende nada. Yo he visto algunos y aunque están escritos en castellano, la letra hace imposible. Es mucho mejor que te lo traduzcan ellos y luego ya te lo lees. Y... Perdón, que me estoy enrollando mucho. Yo no me enrollo tanto nunca, pero que le dejo la palabra a lo que quiera Alfredo. Bueno, vale. No os tenía que haber dado chupitos en la comida, no sé qué. Estas cosas ocurren, claro, al final. Claro, es que no...
Bueno, vamos a dejar ahora a Alfredo Albarra, al profesor, que nos cuente su segunda parte de su disertación, porque ya hemos terminado hablando de la muerte de Magallanes y de Lapu-Lapu en Cebú. Pues bueno, pues no sé, vamos a reconducirlo un poco. Entonces, los historiadores tenemos un problema epistemológico, que es que, en fin, pues nos metemos con los documentos directamente, pero no se preocupen por esto que han dicho de la letra. Yo la primera vez que fui al Archivo Histórico Nacional, eran tiempos en los que los bedeles solían ser guardias civiles prejubilados y cosas así y tal, ¿no? Entonces yo pedí una documentación del cardenal Cisneros, debía estar en segundo de la carrera o algo por el estilo, tercero de la carrera, y pues por ver qué era aquello, ¿no? Entonces me sirvieron un legajo, yo me puse el legajo y yo aquello pues lo miré atentamente, ¿no? O sea, aquí no entendía nada de nada, y pasó por detrás de mí el guardia civil, orondo, bigotito, tal, la bata gris, se lo imaginan, esto todo lleno de marcas de bolígrafo azul en el bolsillo, borrar el bolígrafo. Zagá, que lo tienes al revés. Tomé nota del gran consejo que me dio aquel hombre, un consejo senequista, probablemente cordobés, y aprendí paleografía como pude. Total, que yo me he traído aquí documentos que, fíjense, primero, bueno, esta mañana se ha hablado del Archivo Secreto Vaticano. Lo del Archivo Secreto Vaticano, o sea, no es que sea lo más, es que es lo siguiente. Solo la sala de catálogos que tiene el Archivo Secreto Vaticano es, bueno, no les voy a decir que como esta, pero la mitad que esto sí que puede ser un poquito menos, ¿no? O sea, hay catálogos allí para dar y tomar, y sí, es verdad que te sientes el dueño del mundo o una hormiga y dices, yo voy a tener que, mi vida va a consistir en esto, yo me dedico a hacer, no sé, bollos en una pastelería, porque jamás lo voy a aprender, todo lo que se necesita. Bueno, y se habla mucho de la documentación del Archivo Histórico Nacional, y yo estaba disfrutando cada vez que lo oía, porque yo los documentos que me he traído ahora, ninguno de ellos es de ninguna sección del Archivo Histórico Nacional. Quiero decir que la mentalidad inquisitorial y la acción inquisitorial y todo el mundo inquisitorial empapó de tal manera la sociedad española y concretamente a la castellana en los siglos XVI, XVII y XVIII, que hay documentación, obviamente, por supuesto, en el Archivo Histórico Nacional, sección de Inquisición, y también en Cuenca, como hay por todas partes. Y estos documentos que voy a leer, bueno, que voy a sintetizar, son del Archivo General de Simancas, cuidado, sección de Estado, del Consejo de Estado, que era el que organizaba toda la política, por llamarlo así, para entendernos, exterior de la monarquía. Sección de Estado Legajo 201. Los historiadores epistemológicamente nos gusta citar las fuentes para que se vea que decimos la verdad y no inventamos nada. Leo textualmente: en relación de las personas que salieron al auto público de la fe que se celebró, está manuscrito, ¿verdad que sí, moderador? Sí. ¿Ven cómo he aprendido paleografía? Pero eso cuando está escrito, de la fe que se celebró en el convento de letra del siglo XVII de Santo Domingo de la Ciudad de México, viernes 25 de marzo, día de la Anunciación de Nuestra Señora, del año 1605. Causa muy grave y extraordinaria de un judío que fue admitido a reconciliación diciendo ser cristiano bautizado, y en su segunda prisión dijo no serlo, sino judío circuncidado. Y entonces viene el proceso de Diego Díaz Nieto, alias Isaac Neto, natural de la ciudad de Ferrara, en Italia, hijo de padres portugueses, y fíjense, lo ha trincado la Inquisición en México. Pareció recluirle los dichos 2 años, privándole de la comunicación, esta es la sentencia, la pena, quiero decir, de los que han sido ya castigados por los inconvenientes 2 años. Dice, como es un hombre muy docto y que él satisfizo todas las dudas que propuso, y si no diere muestras de verdadera conversión, le remitiremos a España para que el Consejo de Vuestra Majestad de la Santa General Inquisición le señale un lugar en que cumpla su carcelería, porque en tierras nuevas donde apenas ha echado raíces nuestra santa fe católica, 1605, no conviene hombre que pueda hacer tanto mal y daño. Segundo reconciliado, por la guarda de la secta de Calvino, Túbal de Nashe, artillero natural de la ciudad de Waterford, en Irlanda, de edad de 26 años, que de qué servían las imágenes de palo. Y entonces le dicen, ven que te lo vamos a explicar. 3. Reconciliado por negar la adoración a las imágenes y ser necesarios los ayunos y la oración, que no eran necesarios. Digo, Antonio Gómez, portugués, natural de Villanueva de Portimao. Sí, por haber dicho misa y confesado sin ser ordenados. Y en este caso aparecen tres individuos que ponían celo en ser curas.
pero claro, castigados por 2 veces casados. Bueno, esto claro, se pondrían hoy en día de Inquisición las botas. No, porque es el sacramento, que es divino. Otra cosa es el divorcio, que son las cosas de los hombres. Jerónimo de Rivera Rendón, soldado que fue del Nuevo México, natural de la ciudad de Sevilla, Vígamo. Jerónimo Méndez, que por otro nombre se llama Jerónimo Rodríguez, tonelero, natural de la ciudad de Jerez, un tonelero, también, con lo que se ha dicho esta mañana de quiénes eran los que eran juzgados. Juan de Baeza, que en España se llamaba Juan de Cabrera, claro, se cambió, es fantástico, ¿verdad? Y luego nos ven con la película de Martín Guerre. Si es que los historiadores no necesitamos hacer novela, lo que necesitamos es meternos en los archivos y ya está. Natural de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en los reinos de Castilla, marinero de edad de 35 años, Vígamo. Francisco Hernández Barriero, natural de la dicha ciudad de la Puebla de Los Ángeles, mestizo, es cierto, no he visto ningún indio, pero este es mestizo, de edad de 33 años, preso, testificado del mismo delito, conclusa su causa, fue condenado a que saliese al auto en la forma superadicha, abyure de levi, 200 azotes, 5 años de galeras. Con 4 años normalmente la gente se moría en las galeras. Castigados por diversos delitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, este era otro que escandalizaba. Castigados por blasfemos y otros cuantos más, ¿verdad? Y fuera de estos blasfemos, fueron castigados por el mismo delito otros 18 y condenados en penas extraordinarias conforme a la culpa de cada uno. Este año se han hecho y determinado otras causas y condenadas las personas que están fuera de auto en penas arbitrarias y no sé qué nada. Es verdad, ninguno condenado a muerte, pero el orden de 40 personas en un auto de fe el 25 de marzo de 1605 en la Ciudad de México, en un auto de fe fundamentalmente ejemplarizante, como ven, ¿verdad?, de las penas más habituales. Claro, también se discute mucho que si la Inquisición era un tribunal, cuando me tenga que callar, se me calla, ¿vale? Que si la... Vamos a darle también la palabra. Luego seguimos, que es muy interesante, pero vamos a... le voy a dar la palabra a Francisco, que responda lo que quiera, porque parece un ministro de gobierno, le pregunto por una cosa y me responde lo que quiere, pues entonces tú di lo que quieras. Es verdad, verá. Es que yo quería situar un poco nada más, la Inquisición, el contexto histórico, y uno dirá, no, es que es muy importante, porque si no entendemos qué pasaba en otros países, en otras religiones, en los mismos siglos que en España y también en Europa, como en España, nosotros podremos comprender el funcionamiento de la Inquisición, pero no lo podremos entender. Y entender no es estar de acuerdo. Porque nosotros somos gente normal, con una cabeza normal del siglo XXI y no podemos comprender, no podemos estar de acuerdo con lo que sucedía en el siglo XVI. Pero vamos a ver si realmente la Inquisición española era tan mala, que no era mala, era malísima, o no. Por ejemplo, ¿qué dice nuestro amigo Lutero, tío fino? Dice: si tuviera a todos los frailes franciscanos católicos en una sola casa, les prendería fuego. Está bien, a ver, tío y la fino. Calvino, también siglo XVI. Quien no quiere matar a los católicos salva al lobo y deja indefensas a las ovejas. No da punta sin hilo. John Knox, fundador de la Iglesia Reformada Escocesa. Este es genial. Todo lo que los católicos hacen es diabólico. Ole. Cromwell, siglo XVII quiero decir. Sois parte del anticristo y en breve tendréis sangre que beber. Este es el ambiente general, la mentalidad general, la idea general, la cabeza general de los que mandan en Europa en el siglo XVI y XVII. Es en este ambiente en el que hay que entender la Inquisición. Es que si no, todos ustedes son muy malos. Y yo soy muy malo. ¿Por qué? Porque somos españoles. Es que no es ese el planteamiento. Es cuál era la mentalidad media en Europa en esos siglos en los que España puso a funcionar la Inquisición, que ya he puesto también, esto es solo un pequeño paréntesis, pero así como el Papa Sixto IV en 1478 por la bula Devotionis Sinceros Affectus funda la Inquisición 1478 y se suprime en 1834, son unos 350 años. Bueno, pues es que hasta en eso desbarramos un poquito, porque sí, las fechas son las reales. Pero
Desde el siglo XVIII, en España, la Inquisición era ya un cadáver muerto. Lo que se hace en 1834 es firmar el acta de defunción de un cadáver que llevaba muerto 100 y pico años. Un dato que demuestra lo que estoy diciendo. A Olavide, un tío inteligente. Me río por lo que voy a decir. ¿Era un tío inteligente? Sí. Y además un tío que hizo muchas cosas, sí. Pero era lo que hoy era, bueno, verás, es que era así, ¿eh? Pues era lo que hoy llamaríamos un tío de izquierdas. Y era lo que entonces también se llamaba un masón. Y lo metieron en la cárcel. Señores, ¿se escapó? Sí. ¿Cómo? Con cuerda. ¿Quién se las dio? Sus propios carceleros. Ese era el funcionamiento de la Inquisición en España en el siglo XVIII todavía. Lo digo porque tenemos en cuenta todas estas cosas, es que la Inquisición española fue el monstruo de los monstruos. Pero vamos a ver, antes he hablado de Lutero, Knox, de toda esta gente. La pregunta del millón, esta pregunta es capciosa. Lutero, Calvino, Knox, Cromwell, toda esta gente tan simpática, ¿eran malvados? Que cada uno se lo responda. ¿Malvados? Miren, yo pienso que malvados no. Eran duros, muy duros, pero malvados no. Ah, pues no se olviden de un pequeño detalle. Cada vez que se juzga o se enjuicia a la Inquisición española, la idea de maldad sobrevuela el juicio. Curioso el asunto. Cuando en una conferencia, en otro ámbito, yo decía que el bueno de San Juan Pablo II había condenado a la Inquisición expresamente, taxativamente, me parece que fue en junio de 2004, uno de los asistentes, al final, en el turno de preguntas, me encantan las preguntas capciosas cuando me las hacen a mí también, claro. Uno me dice, ¿y a usted no le parece que se tardó mucho en pedir perdón? Digo, pues mire usted, me pareció que me iba a decir que como todavía no habían pedido perdón los luteranos, los calvinistas, los escoceses o los zwinglianos, y que la única religión europea que ha pedido perdón, joder, ¿cuánto ha tardado? La mesa es súper interesante, es apasionante, pero vamos un pelín mal de tiempo, entonces vamos a dejar que seáis vosotros, o ustedes, quienes pregunten directamente, y para eso vamos a utilizar a Javier Santa Marta, que ha recogido sus preguntas. Por Dios, es que la verdad es que está la cosa intensita y tal. Se ha notado aquí que había tensión sexual, digo, tensión política no resuelta. O sea, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, Álvarez Junco, que es al que se ha referido usted cuando se citaba a la vicepresidenta de la Vega, no es historiador, es politólogo. Pseudo historiador, pseudo es lo peor que hay. Politólogo, ralea extraña. O sea, gente de la Complutense, o sea, politólogo, se lo digo yo, nada de fiar. Así salen luego las cosas. Por eso, evidentemente, claro, ya sabemos lo de Magallanes y todo el tema encima con las series que hacemos, pero, en fin, en cualquier caso, por ejemplo, para el bar nos hace una pregunta sobre los familiares de la Inquisición, ¿no? Que eran los oídos de la institución, de alguna manera. Está documentado de alguna manera, se nombra a los familiares. Yo al menos conozco uno, que además le hicieron una película, y qué pena, que era la de Lope, en donde se veía en donde vivía él, que era un Madrid, como siempre, doña Consuelo, no escuche, sucio, triste, horrible, una edad media, destartalada. Coño, que Lope vivía en la calle Mayor de Madrid, hombre de Dios, enfrente del Mercado San Miguel, que puñetas ahí sale en la película como si fuera una cosa que vivía, yo qué sé, un estercolero lleno de... Bueno, pero en fin, la pregunta para don Navarro, por favor. Sí, claro que se sabe porque la argumentación de los distritos... Y la tiene, o sea, es tremendo. Inquisitoriales es muy grande. Estaba buscando ahora mismo aquí los datos que había sacado precisamente de cuántos familiares de la Inquisición había por distritos, pero ahora mismo no le puedo... Bueno, si lo encuentro, se lo digo. Y sí, y luego además, claro, como resulta que cuando entonces un españolito de a pie se moría y dictaba, por ejemplo, bueno, antes de morirse, claro, dictaba testamento, pues si era familiar de la Inquisición, pues lo decía que era familiar de la Inquisición, porque es una manera de estar en el grupo superior de la sociedad, que es el de los
cristianos viejos. Por eso cuando vamos a las iglesias y nos vemos, fulanito de una lápida asquerosilla, tal, poca cosa, fulanito de tal, inquisidor de Murcia o no sé qué y tal, bueno, pues ya sabes que tenía que hacer la exhibición para él. Y cuidado, que una cosa que no ha salido aquí mucho tampoco, el linaje, los descendientes. Ojo, que uno peca, pero mancha a los descendientes y a los ascendientes los deja en entredicho. Esto es muy importante también para muchos comportamientos sociales que me da la sensación de que aún siguen vivos en España, menos que hace un tiempo, pero que sí, o sea, el penado por la Inquisición. Sí, es que ha sido a raíz de una pregunta que se ha hecho en la mesa, que ahora se me ha ido el santo al cielo. No me acuerdo, al principio de la mesa, es que lo que pasa es que el penado, el que era colgado con el San Benito, aunque, sí, eso es, que ¿por qué se quemaban en efigie? Porque se estaban maculando a ese individuo y además a todos sus descendientes por 4 generaciones. La cosa tiene su aquel, o sea, aquí no acababan las cosas en 15 días, sino que se quedaban unas cuantas generaciones después, y estaba buscando ese encuentro. Bueno, es igual, vamos a continuar por no... Sí, bueno, de todas maneras, si en un momento se encuentra Sí. se pregunta, realmente son varias preguntas sobre el tema de los numerosos instrumentos de tortura que tenía España, cuando ni siquiera existían, incluso los historiadores van a hacer algo sobre esos falsos museos de tortura. El de Granada, que el tema es maravilloso porque aparece una guillotina, que todo el mundo sabe, me sigue guillotando, Dominico, toda la vida. En fin, este tipo de cosas y tal, pero hay uno en México que hemos encontrado que es todavía mucho mejor, tiene una silla eléctrica. Sí, no, pero de la silla eléctrica nos ha impresionado, o sea, la verdad, o sea, realmente nos sentimos innovadores, en fin, siempre hemos estado ahí, el autogiro, el submarino, la silla eléctrica, en fin, es una cosa fascinante, pero tendrían que hacer algo los historiadores, la Academia de la Historia. Sí, sobre eso yo tengo que decir una cosa. En España, en la Inquisición española, yo hablo solo de la castellana, porque si no tengo que hablar de la España de los 5 reinos, Portugal, Navarra, Aragón, Castilla, y me pongo a dar datos, y esto es horroroso, pero en España, en Castilla, había, fíjense ustedes, eso es que ni la Cámara de los Horrores, eso de ahí. Y entonces uno dice, no, a ver, esto es muy sencillo. Otro, garrucha y toca. Hombre, es un cono de base, solo eso. Lo siento, solo eso. Es verdad que al principio se quemaba gente, pero como era muy duro, pues entonces mejor se quemaba su efigie. Pero si, fíjense, si la realidad, porque uno va a los archivos y es genial, es el potro, el instrumento de tortura más común en toda Europa, en varios siglos, en los tribunales civiles, sociales, religiosos y militares. Garrucha, dolía, y toca, agobiaba, pero no más. Eso, claro, uno dice, pero entonces la gente, como Lebris o Deschamps, pues sabían muy bien lo que hacían. ¿Que era mentira? La verdad, a ellos les daba igual. Pero hacen esos grabados. Incluso a nosotros nos puede parecer que es una barbaridad, hay un español sádico que le va a atar con unas cadenas, otro español sádico que le va a arrancar los pezones al pobrecito chaval con unas tenazas de hierro, otro español sádico que ya no sé qué le va a hacer los pies porque lo tienen en un cepo y encima le tienen prendida candela. Yo creo que hasta el perro es sádico y español. Sí, pero ¿qué queda en el fondo? En el fondo queda, en el subconsciente, una imagen de un pobrecito y un montón de españoles sádicos. Es verdad que este grabado no tiene nada que ver con la Inquisición, sino este grabado está hecho sobre una relación que Bartolomé de las Casas le hizo y que Debris se sirvió de ella porque es un forma. El caso es que sobre la Inquisición se hacen estos grabados. Sobre todo, imagínense ustedes, estos grabados cuando el que los ve no sabe leer. Si no sabe leer, ¿para qué hace este grabado? Pues por eso, porque no sabe leer y lo que va a ver es este grabado. Entonces cuando se habla, la verdad es que se hablan unas cosas de los instrumentos de tortura de la Inquisición. Cuando Javier Santa Marta ha dicho eso, hasta en Córdoba tenemos una exposición de instrumentos de Inquisición. Y hay varios que se llevan la palma. La Dama de Hierro. O sea, yo cuando veo a la Dama de Hierro, me acuerdo de Thatcher porque lo decía la Dama de Hierro, pero pienso, ¿cómo es posible que pongan esa imbecilidad? En España era una imbecilidad, porque jamás, fíjense, ni en la Inquisición, ni ningún otro instrumento
utilizó en España la Dama de Hierro. El luterano, pero aquí, en España. La sierra. Con la sierra se rompía, o se rajaba, yo qué sé, a los cabecillas de los agricultores, también por la Inquisición luterana. Primero, bueno, y cuando nos vamos a la Inquisición anglicana, que lo digo porque son cosas que salen en los grabados y parece que todo eso es español. No, vamos a ver qué hacían los buenos ingleses. Los del té de las 5. Pues los del té de las 5, lo que hacían, sí, porque verán qué finos eran. ¿Tú qué? Esto, pues verás. Primero te azotamos, luego te rajamos un poquito, no mucho, no te vayas a morir. Luego te colgamos, pero antes de que pierdas el conocimiento cortamos la cuerda, te dejamos caer, pero sigues vivito todavía. Te vamos a rajar, te vamos a sacar la visera, pero como nuestros verdugos son muy guay, te van a mantener con vida. Y luego por la noche te van a dejar en el bosque para que te coman los lobos. Cada uno dice todo eso. Lo que acabo de decir, que es una novela de terror. No, historia. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero todo esto, ¿por qué se lo achacan a los españoles? Porque iba a decir, porque somos tan malos, o porque somos tan tontos. No, lo de las torturas, las cámaras de tortura, todo eso. Hay que luchar contra tanta cantidad de tonterías. Pero es verdad que es difícil la lucha, porque claro, quienes hacen eso saben lo que hacen y para qué lo hacen, por qué lo hacen, y que lo hacen para gente que no sabe leer, y que por tanto eso es lo que le va a entrar por eso. Pero que lo sepan. Vamos muy rápido a las últimas. Y además las respuestas rapidísimas, telegráficas. Sí, perdón, un momentito, he encontrado por aquí unos datos. Atención, me le salta la sorpresa en la Son de García Cárcel. En Valencia, en la segunda mitad del siglo XVI, había 1.638 familiares de Inquisición en Valencia, ¿no? Y en Cataluña, a mediados del 16, con 360.000 habitantes, había 785 familiares y 14 comisarios de la Inquisición. En efecto, los tres métodos que se utilizaban en la tortura eran la garrucha, que era para colgar al acusado por las muñecas de una cuerda fija, luego se le soltaba y se frenaba en seco para que se le... En fin, el desodorante, eso, luego la toca, y luego el potro, la toca que era meterle un lienzo en la boca, goteándole agua, y luego el potro, que era un bastidor en el que se le ataba. En fin, se pueden imaginar, ¿no? Se iban apretando en las muñecas y en los tobillos. Lo habitual, bueno, aproximadamente el 30% de los casos de los juzgados por la Inquisición pasaban por el tormento, aproximadamente, pero yo me imagino que debían ser menos, porque no era necesario ni siquiera pasar por el tormento, como oír lo que estaba ocurriendo. Y en fin, esto es lo que... Luego también el profesor Jaime Contreras, junto con el colega danés Henningsen, hicieron el primer gran y único necesario recuento sobre los procesos inquisitoriales de 1540 a 1700. Hubo 49.072 en España y en América, 49.072 procesos inquisitoriales en España y en América, y que antes de 1540 fue el periodo más duro, el de los reyes católicos, que con tal vez unos 20.000 más. En total, por tanto, desde 1478 hasta finales a principios del siglo XVIII hubo, si mal no es así, Contreras, y si me he equivocado en la nota, dímelo por favor, unas 70.000 causas, ¿puede ser? Sí, 70.000 causas inquisitoriales entre 1478 y 1700. Bien, la siguiente pregunta es, insisto, cuando digo telegráfico digo Morse. Hay una sobre el tema de la diferencia entre Latinoamérica e Hispanoamérica. Es muy fácil. Latinoamérica es Canadá. Claro, digo yo. O sea, es una cuestión que se inventaron los franceses y tal para meter ahí baza. Pero bueno, ¿cuán importante es la destrucción de archivos inquisitoriales que realizó Juan Antonio Llorente? ¿Cuán importante es la destrucción de los archivos inquisitoriales que fue la que realizó Juan Antonio Llorente? No sé lo que es. Se desconoce. Bien. ¿Se puede decir algo sobre el proceso del niño de la Guardia? Mucho. Vale.
Pues habida cuenta de que además... Y sus consecuentes y posteriores también, sí. Es fascinante todo el periodo este. Claro, los políticos se dan cuenta, es que ahora vamos, los políticos se dan cuenta, el duque de Lerma especialmente, hombre altamente corrupto, dicho sea de paso, pero con el duque de Lerma llega un periodo de relajación de los procesos inquisitoriales contra los judeoconversos, que no es contra los judíos, a veces nos entra esto en la cabeza, son judeoconversos, no son judíos, ¿de acuerdo? Bueno, que no es lo mismo, Y entonces, el conde duque de Olivares también tiene una política de exclusión de los procesos contra los judeoconversos, y de hecho llama a judíos, incluso a judíos portugueses, para ayudar en las finanzas de la monarquía a lo largo de 1630, 1640. Cuando cae el conde duque de Olivares, ¿qué es lo que pasa? Pues que llegan los rectos individuos y ponen en marcha procesos inquisitoriales aquí en América, claro, o en Indias, para aquellos que han cruzado el Atlántico, ponen en marcha procesos inquisitoriales. Entonces ahí tiene un revivir, ¿no? Así por el número de procesos que hay, tienen un revivir el número de procesos contra judeoconversos a mediados del siglo XVII, ¿no? A mediados del siglo XVII. Era en 1492 cuando ya no había judíos en España. Pues ya para acabar, bueno, al moderador le hace una recomendación sobre el tema del asesinato, que es la lectura de Hans Kelsen sobre derecho, justicia y moral, pero yo en cualquier caso del moderador tengo que decir que La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis es un libro real, no se crean ustedes que se lo han inventado, con lo cual aquí tienen la prueba del delito, es una prueba que Pedro Ciruelo diría que claramente es una evidencia por la cual le recomiendo a ustedes que también la hagan, y además se la pueden llevar dedicado, por supuesto, por el autor. Muchísimas gracias a esta mesa, muchísimas gracias.